Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que créanme está que arde. Ya saben que aquí nos encanta sumergirnos en el mundo de las celebridades, los romances, los secretos, y hoy específicamente vamos a profundizar aún más en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel y esas claves del pasado que vaya. Siguen dando de qué hablar. Hemos tenido un gran éxito con el vídeo anterior, y las reacciones y los comentarios han sido increíbles. Así que para todos aquellos que se quedaron con ganas de más, y para los nuevos que se suman a la conversación, sean bienvenidos. Este es el lugar donde destripamos a fondo todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento con chismes jugosos, análisis profundos y, sobre todo, mucha diversión. Si son fans de las telenovelas turcas, de las noticias de celebridades, y de descubrir secretos ocultos, este es su canal. Y hablando de eso, antes de que nos adentremos en este tema tan candente, ¿qué les parece si se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones? Así no se perderán ni un solo vídeo nuevo. Ya saben, es gratis y nos ayudan muchísimo. Prepárense porque esta inmersión va a ser épica. Bueno, el título lo dice todo, Kerem Bürsin, aún atado a Hande, las secretas claves del pasado reveladas parte 2. Así es, la segunda parte. Y esta vez, vamos a desenterrar aún más detalles, explorar ángulos diferentes, y analizar con lupa todo lo que rodea a Kerem y Hande. El pasado de Kerem y Hande, esa relación que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor de telenovela que parecía real, ¿verdad? Y que aunque ya no estén juntos, sigue generando un montón de preguntas, especulaciones, y por supuesto, mucho interés. Vamos a desentrañar juntos esos hilos del pasado que, al parecer, aún están entrelazados con más fuerza de lo que pensamos. No solo vamos a hablar de lo evidente de la relación en sí, sino de esos detalles que a veces se nos escapan, esas pequeñas claves que nos sugieren que, bueno, que la historia no ha terminado del todo. ¿Están listos para descubrir esas secretas claves aún más profundas? Yo sí. Y esta vez prometo que no nos dejaremos nada en el tintero. Primero que nada, hagamos un breve repaso para refrescar la memoria, y para que los nuevos espectadores se pongan al día. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos eran sinónimo de éxito rotundo. Se conocieron en el set de Love is in the Air en Calcapm, y la química que mostraron en pantalla era innegable. Era de esas relaciones que te hacen creer en el amor a primera vista, de esas que te conquistan y te atrapan. Y no solo en la ficción, porque esa química traspasó la pantalla. Su relación se confirmó, se hizo pública, y el mundo entero enloqueció. Se convirtieron en la pareja perfecta, la pareja soñada, el dúo dinámico que todos queríamos ver triunfar. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y cada aparición pública era un derroche de amor y complicidad. Era como vivir una verdadera telenovela en la vida real. Sus fans se multiplicaron, sus proyectos se dispararon y el mundo se rindió a sus pies. Pero como todas las buenas historias, y las que no son tan buenas, la suya también tuvo sus altibajos. Después de un tiempo de ensueño, la noticia de su ruptura nos dejó a todos con el corazón roto. No hubo grandes dramas públicos, al menos no los que sepamos de manera oficial, pero la decepción fue generalizada. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de falta de tiempo, de que las estrellas a veces se apagan. Las típicas excusas que suelen acompañar a las rupturas de las celebridades. Pero, ¿realmente fue solo eso? ¿O hubo algo más, algo que se mantuvo oculto a la mirada pública? ¿Hubo alguna clave secreta que no logramos descifrar? Aquí es donde entran esas secretas claves del pasado, que vamos a desenterrar con más profundidad. A pesar de la ruptura, algunas cosas nos dan pistas de que la conexión entre Kerem y Hande sigue presente, de una forma u otra. No estoy hablando de que estén juntos de nuevo, eso no lo sabemos ni lo podemos asegurar, pero sí de pequeños detalles, de gestos sutiles, de declaraciones que se filtran, que nos hacen pensar que el vínculo, el cariño, la importancia que tuvieron el uno para el otro, no se ha desvanecido por completo. Incluso podríamos atrevernos a decir que tal vez nunca se desvanecerá del todo. Empecemos por lo más obvio, pero no por ello menos importante, la reacción del fandom, esa base de fans leales y apasionados. Aunque la relación terminó, la base de fans que los apoyó durante Love is in the Air sigue muy activa y sigue recordando con cariño y añoranza esa época dorada.
Y es que la pareja que formaron, la energía que transmitían, era algo especial, algo que caló hondo en los corazones de muchos. Basta con darse una vuelta por las redes sociales, especialmente por Twitter, Instagram, TikTok, y hasta en algunos foros especializados, para ver la cantidad de fotos, vídeos, edits, fanfics y mensajes que aún circulan sobre ellos dos. La pasión es palpable, la nostalgia se respira en cada publicación. Comentarios como ¿qué pareja hacían?, eran perfectos juntos, ojalá volvieran, todavía creo en el almohadilla queremande son muy comunes. Y por supuesto están las reacciones a cada publicación, a cada evento público, a cada declaración que hacen. Cada movimiento de Querem o Ande es analizado con lupa, buscando pistas, interpretaciones, guiños. Es increíble la pasión que despiertan. Y esa pasión, muchas veces, es un reflejo de la conexión que existió entre ellos. El fandom, al fin y al cabo, es un espejo que refleja el impacto de su relación. Pero, ¿qué más nos revela el pasado? Una de las claves más interesantes son las declaraciones y entrevistas que han dado ambos actores después de la ruptura. Aunque intentan ser discretos y evitar hablar del tema de manera directa, a veces sin querer, o quizá queriendo, dejan escapar algún comentario que nos da una idea de cómo se sienten. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Querem ha hablado sobre la importancia de Ande en su vida, sobre el aprendizaje que tuvieron juntos, y sobre el cariño y el respeto que se tienen, a pesar de todo. No son palabras de rencor ni de resentimiento, sino palabras de respeto y de agradecimiento con un velo de nostalgia. Incluso en ciertas ocasiones, se ha mostrado orgulloso de haber compartido su vida con ella, sin importar las circunstancias. Y Ande por su parte también ha manifestado en varias ocasiones su cariño por Querem, e incluso, ha hablado de lo mucho que valora los buenos momentos que vivieron juntos, de las lecciones aprendidas y de la huella que dejó en su vida. No es que se estén declarando amor eterno, pero sí dejan entrever que la relación, aunque terminada, dejó una huella positiva en sus vidas y que de alguna manera, sigue siendo significativa para ambos. Es como si tuvieran un lenguaje cifrado, un código secreto que solo ellos entienden. Otra clave importante y que no debemos pasar por alto son las indirectas, esos mensajes subliminales que las celebridades a veces lanzan en redes sociales, en entrevistas o incluso en sus trabajos. Podrían ser fotos con ciertos colores, canciones que eligen, personajes que interpretan, o incluso pequeños detalles en su vestuario. Todo es susceptible de ser analizado. Y en el caso de Querem y Ande ha habido algunos ejemplos que han hecho saltar las alarmas y que han encendido la mecha de la especulación. Por ejemplo, algunos looks que han lucido, o ciertos mensajes que han publicado en Instagram, con frases que sugieren un reencuentro, o una mirada nostálgica al pasado, han sido interpretados por sus fans como referencias sutiles a su relación. Incluso algunas canciones que han compartido en sus historias de Spotify, con letras que hablan de amor, de despedidas, de segundas oportunidades, han sido interpretadas como mensajes encriptados. Y aunque obviamente no podemos saber a ciencia cierta si son intencionados o no, lo cierto es que alimentan la especulación y el interés. Estas indirectas, sutiles pero potentes, actúan como combustible para el fandom, que se encarga de descifrarlas y de crear sus propias teorías. Pero la clave más reveladora y quizás la más sutil, es la forma en la que se comportan cuando coinciden en eventos públicos. Si bien han intentado mantener las distancias, en ocasiones han coincidido en alfombras rojas, en festivales de cine, en eventos de moda, o en otros eventos del mundo del espectáculo, donde la tensión y la expectación se palpan en el ambiente. Y aunque no se muestran juntos ni se fotografían en grupo, la manera en que se saludan, la forma en que se miran, la energía que desprenden, a veces es difícil de disimular. Los gestos, las sonrisas, la complicidad, las miradas que se cruzan, las risas contenidas, son señales que nos hacen pensar que la relación, aunque transformada, sigue siendo importante para ambos. Es como si tuvieran un pacto tácito, una especie de conexión invisible que solo ellos pueden percibir. Y es que en esos momentos el pasado se fusiona con el presente, y el recuerdo de su amor se hace presente. Otro punto a tener en cuenta, y que es crucial para entender la complejidad de la situación, es la forma en que han reaccionado a las nuevas relaciones sentimentales de cada uno. Ande, después de su ruptura con Querem, ha tenido algunas relaciones, mientras que Querem, por el momento parece estar soltero, aunque se le ha vinculado con diferentes mujeres. Y aunque obviamente no podemos saber lo que sienten en privado, sus reacciones públicas nos dan algunas pistas. No han hecho declaraciones polémicas ni han expresado celos ni rencores de manera explícita.
Se han mantenido discretos y respetuosos, lo cual en el mundo de las celebridades es todo un logro, especialmente cuando las relaciones son tan mediáticas. Se han limitado a desearse lo mejor, a mostrar una actitud madura y cordial. Y aunque no podemos saber con certeza si esto significa que se han superado por completo, sí nos sugiere que hay un cierto nivel de madurez y de respeto mutuo, que va más allá de la simple amistad. Es como si supieran que, a pesar de todo, siempre formarán parte de la vida del otro. Y eso en el mundo del espectáculo es un gran triunfo. Pero, ¿qué más podemos analizar para profundizar en el tema? Profundicemos en el comportamiento de sus amigos y familiares. ¿Han notado alguna interacción entre ellos, alguna pista que nos pueda dar una idea de la situación? ¿Han publicado algún comentario en redes sociales, o han dado alguna declaración que revele algo sobre el tema? A veces las personas más cercanas a ellos son las que pueden revelar, sin querer, la verdad. Y es que el círculo más íntimo de Kerem y Ande puede tener información valiosa que nos ayude a armar el rompecabezas. Otro aspecto relevante es la evolución profesional de ambos. ¿Han notado si sus carreras se han visto influenciadas por su relación, ya sea de forma positiva o negativa? ¿Han trabajado juntos en algún proyecto después de la ruptura? ¿Han evitado hacerlo? El mundo del espectáculo es muy competitivo y las decisiones profesionales pueden estar influenciadas por la vida personal. Además, no podemos olvidarnos de los rumores y las especulaciones que circulan en los medios de comunicación. ¿Qué dicen los tabloides? ¿Qué información se filtra? ¿Qué tan confiable es esa información? Si bien debemos ser cautelosos con los rumores, es importante analizarlos y ver si tienen algún fundamento. A veces los rumores contienen una pizca de verdad, o al menos, reflejan lo que la gente piensa o espera. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto, después de analizar con detenimiento todas estas secretas claves y muchos otros detalles? Que la historia de Kerem y Ande es mucho más compleja y profunda de lo que parece a simple vista. Que a pesar de la ruptura su conexión sigue presente, de una forma u otra, y que esa conexión es innegable. Que el pasado, sus experiencias juntos, los momentos compartidos, han dejado una huella imborrable en sus vidas, en sus corazones, en sus carreras y por supuesto en el corazón de sus fans. Y que aunque ya no estén juntos como pareja, el cariño, el respeto, la admiración, y la importancia que se tuvieron el uno para el otro, siguen siendo evidentes. Es como si el amor en todas sus formas siguiera vigente, transformado, pero vivo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que van a volver a estar juntos? ¿Significa que siguen enamorados? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos saben lo que sienten realmente en sus corazones. Pero basándonos en las secretas claves que hemos descubierto podemos inferir que la posibilidad, aunque remota, no está totalmente descartada. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su historia es fascinante, que nos ha hecho soñar y emocionarnos, y que de alguna manera, sigue viva en la memoria colectiva, en los corazones de sus fans, y quizás, en los corazones de ellos mismos. Y que a pesar de todo, la relación entre Kerem y Ande sigue siendo una de las más emblemáticas y queridas del mundo del entretenimiento. Su historia es una prueba de que el amor, el éxito y la fama, pueden coexistir, aunque a veces el camino sea más complicado de lo que imaginamos. Así que, ¿qué opinan ustedes, después de este análisis exhaustivo? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Kerem y Ande? ¿Han notado alguna otra clave secreta del pasado que se me haya escapado en este vídeo? ¿Creen que el futuro les deparará una sorpresa? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, debatir este tema juntos y compartir sus teorías y sus esperanzas. Somos una comunidad y entre todos podemos desentrañar los secretos de Kerem y Ande. Y no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Además, si activan la campanita, no se perderán ningún vídeo, y estarán al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver este vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden, los secretos están en los detalles. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y por supuesto, más diversión. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, estén atentos a las secretas claves que el destino nos pueda revelar. El mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos y la historia de Kerem y Ande seguramente nos seguirá dando mucho de qué hablar. Hasta la próxima.